Buenos días. Vamos a iniciar nuestro estudio continuando con la serie La familia en la Biblia. Y hoy, 5 de diciembre 2021, nos corresponde todavía, ya estamos en el Nuevo Testamento, todavía con la vida de nuestro Señor Jesucristo. En esta lección vamos a ver sobre un hogar para los niños. El reino de Dios, o sea, la iglesia, la expresión visible del reino de Dios debe de ser un hogar para los niños. Y vamos a ver, pues, algo que resulta paradójico, ¿verdad? Un Jesús no casado, eunuco, pero que pone en el centro de su vida a los niños. Y vamos a ver los niños en las familias, cómo él destaca la importancia de los niños. Vamos a ver ahí en el Evangelio de Marcos 3 milagros sobre todo, donde se habla sobre milagros, sobre niños, pero se pone un énfasis especial en los padres de esos niños, cómo ellos deben de ser transformados y tratar de una manera diferente a los niños. Vamos a ver también los niños en la comunidad, es decir, en la iglesia, lo que ahora sería la iglesia, los primeros en el reino, dice el Señor, y ahí vamos a ver 3 gestos que hace el Señor sobre los niños y las palabras que dice al respecto en los evangelios y cómo pone a los niños primeros en el reino, algo que también resulta sorprendente. Así que siguiendo aquí la parte de los milagros, tenemos 3 historias donde la salud de los niños depende de los padres y digamos que primero el Señor Jesucristo va a curar a los padres para que tengan un tipo de educación de cómo llevar la familia primero. Tienen que ellos aprender para que los niños vivan y entonces ya son transformados. Así que vamos a estar principalmente en el Evangelio de de Marcos. Ya estudiamos este Evangelio, así que algunas cosas ya las hemos visto con anterioridad. Y el primero es en Marcos capítulo 5, la hija de Jairo. Jairo es el archisinagogo, es decir, el principal de la sinagoga, el jefe, el que tiene la autoridad oficial, digámoslo así. Pero el Señor Jesucristo va a modelar un reino diferente. Este hombre tiene la autoridad oficial sobre la sinagoga y aunque él tiene la autoridad oficial sobre la sinagoga, y la sinagoga es la sinagoga tradicional, ejemplar, judía, limpia, sana, nosotros sabemos que ahí la sinagoga, como quiera, es el lugar donde se escondía un endemoniado, ¿verdad? Un demonio poseso estaba ahí. Ahí en la sinagoga vimos en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 3, donde importaba más el sábado que la salud de un hombre que tenía la mano seca. Así que estaba más regido por las tradiciones que por el hacer misericordia hacia las personas. Y en ese sentido se ve reflejado incluso con la vida de su hija. Dice ahí en Marcos capítulo 5, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahí está su gran problema. Es una historia que se va a entrelazar con la historia de la mujer que tiene un problema de flujo. La niña tiene 12 años, la mujer que tiene problema de flujo tiene 12 años con ese problema, lo que le causa estar segregada socialmente y ceremonialmente es impura. Ella no tiene la culpa, pero por el mismo, la misma autoridad de la sinagoga la dejaría fuera de participar en cualquier cosa. Y se entrelazan como para poder mostrar que la hija está entrando a su etapa productiva de ser ya mujer, pasar de niña a mujer, y la historia parece ser que está indicando que la niña se niega
se rehúsa a tomar su papel como mujer y prefiere morir. Está agonizando. Cuando el Señor la sana y la levanta, le dicen, dale de comer, pareciera ser como si tuviera algún problema de anorexia, digamos. Entonces, es una niña que no quiere jugar su rol en ese mundo de hombres donde va a desempeñar un papel bajo autoridad de esa manera, con esos controles, pero Jairo no lo ve y el Señor lo tiene que llevar y entonces pasa con la mujer esta es sanada, le dicen que ya murió su hija, que ya no moleste al maestro, parece que es una pérdida de tiempo, pero Jairo está aprendiendo a través de esa mujer cómo debe de tratar a su hija. Y a esa mujer con flujo de sangre el Señor Jesucristo le llama hija y le dice, hija, ve en paz. Y ahí a esa lección se la está dando a Jairo, aunque la sanada es la mujer con el flujo de sangre, ella es la bendecida. Necesariamente aquí la lección es para Jairo, y lo que le dice a la mujer se lo dice a Jairo también, que crea, que el padre debe creer primero a través del testimonio de esa mujer que padecía flujo de sangre, para luego poder saber cómo tratar a su hija y creer y ponerle una familia donde ella pueda desarrollarse sanamente, no con las imposiciones tradicionales que ellos tenían. Digamos que hay una terapia de familia antes del milagro y tienen que entrar ahí el Jairo y su esposa. Pero no solamente tiene que cambiar este padre eh, para poder hacer que su hija viva, para poder llegar hasta allá. La niña está agonizando, pero el padre tiene que recorrer un largo camino de fe primero. Entonces el Señor la va llevando ahí y ya cuando el padre va a la habitación y se presenta con su esposa y está Jesús y los 3 discípulos de su círculo íntimo están ahí, Pedro, Jacobo y Juan, ya este padre que se presenta ahí es un padre diferente. Ha pasado desde que buscó a Jesús por el camino hasta atravesar con el episodio de esta mujer de flujo de sangre, cómo es salvada, cómo es sanada, cómo Jesús le dice, hija, cuando tal vez muchos ni siquiera la volteaban a ver porque dice que lo apretujaban y pasó por ahí arrastrándose, agachándose, llegando porque no era ya ni siquiera bien vista. Y el Señor le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces le dice, tu fe, ahí está, fe. Y le dice, ve en paz. Y cuando le dicen a Jairo, es que tu hija ya murió, ya no molestes al maestro, le dice lo mismo, fe, para que puedas ir en paz, para que puedas desarrollar esa vida que necesitas. Y ahí, en la intimidad, no solamente necesitan estar el padre y la madre cuando va a resucitar a esta niña, sino que también están, por así decirlo, los discípulos que están representando a la iglesia, porque esa hija tiene que ser recibida y que pueda desarrollar su vida en libertad y paz, no solamente en la familia, sino también en la comunidad de la iglesia, en la comunidad mesiánica, la comunidad del reino, en la iglesia, que pueda crecer. Ahora, esto está después desarrollado también en el ejemplo de ahora una madre, porque este es un hombre, digámoslo así, un hombre ejemplar de la tradición judía. No es cualquier judío, es el principal de la sinagoga, es alguien con una vida ejemplar, pero que aún su familia necesita reestructurarse, necesita rehacerse. Entonces, sí es un hombre ejemplar y pudiéramos decir, muy bien, Dios está aceptando en el reino a los hijos especiales que tienen familia, que tienen distinción, que tienen genealogía. Pero el Evangelio de Marcos nos va a mostrar incluso a otra niña, otra hija en el capítulo 7, pero que es de los paganos.
Marcos capítulo 7, versículos 24 en delante. El Señor Jesucristo dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Se fue hacia un extremo cananeo, digamos, donde había paganos solamente. Como había sido rechazado por los israelitas, él se va por allá escondido, como dice, entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Y aquí está otro caso. Ahora es una madre pagana, no es un hombre, es mujer, no es israelita, es pagana. Y cuando se menciona que viene una mujer sin mencionar al padre, sin mencionar al esposo, normalmente ellos rápido pensaban, estos paganos son seguramente, pues es una mujer madre soltera o es una prostituta, o siempre pensaban cosas así. Cuando no se mencionaba al esposo, el pensamiento normal de ellos era, los paganos hacen esto, no tienen una familia bien hecha. Bueno, esta es una mujer que va con Jesús por su hija. Y vamos a ver a Jesús cómo es creador de familia abierta a los gentiles, sin que la hija tenga un padre judío o una madre judía, sin que fuera algo así, ¿verdad? Estas mujeres, esta mujer es importante por sí misma, no necesita genealogía ni nadie que la represente. Y la vida de su hija también es muy valiosa, no necesita tener genealogía. Y se va a acercar a Jesús. Es una madre incapaz de transmitir vida a su hija, así como Jairo era incapaz de transmitir vida a su hija. Necesita a Jesús. Y aquí vemos que tanto el padre bien hecho, digamos, judío, como la madre pagana, los dos necesitan ir a Jesús para interceder por su hija. Y es una hija que no logra madurar. Y esa es como una señal de los pueblos gentiles, de todas las naciones, que estamos en una vida miserable, que no logra desarrollarse y madurar como debiera, porque necesita a Jesús. Bueno, aquí la ley israelita los habría rechazado, pero el evangelio los va a tomar y los va a hacer parte de la familia. Esta mujer es imperfecta, pero tiene un deseo de vida y quiere que su hija viva. No importa su ideología política, no importa si hay algo de idolatría, puede ser que lo sea, que sea idólatra. Solamente ella se presenta como una madre sufriente. Desde su propia impotencia familiar quiere abrir para su hija un camino de esperanza y por eso acude a Jesús. Sabe que ahí hay esperanza. Y el Señor Jesucristo le responde según la teología israelita, según la teología ortodoxa, el pensamiento israelita les dice, no está bien, no es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos, responde Jesús, según la tradición y la teología israelita. Pero ella le responde, Señor, pero también los perrillos comen las migajas que caen debajo de la mesa. Así responde la mujer, aceptando el argumento israelita, pero profundizándolo y cambiándolo de una forma sorprendente. Recuerda al Señor de Israel, que su banquete es abundante y que en la mesa sobra pan que hasta se cae. Que los hijos tienen hartura y que ha llegado el tiempo de la hartura no solamente para la familia, sino para todos. De manera que todos son hijos y pueden ser familia. Y entonces ella dice, aunque sea de lo que cae de migajas de la mesa, porque hay hartura. Y reconoce al Señor Jesucristo como el Mesías glorioso que tiene bienes para los suyos y sobreabunda. Esta mujer sabe que Jesús ha dado
de comer a 5,000 y que han sobrado 12 cestas. Dice, pues dame de las sobras. No necesito comer de lo recién puesto, ¿verdad? Sobre la mesa. Dame de las sobras y con eso basta, porque tu banquete es excelente, es abundante, es harto, ¿sí? Entonces, ahí identifica y glorifica al Señor y ve las cosas desde otra perspectiva. La mujer está viendo su lógica de su familia amenazada y dice, si Dios es el creador de la vida y nos ha dado la vida, y si Jesús viene de Dios el creador, pues seguramente Él debe dar vida. Y si Jesús ha ofrecido un pan multiplicado a los hijos, pues de seguro tiene comida para todos. Él puede hacerlo porque ya lo ha hecho. Entonces, esta mujer se presenta como alguien con necesidad, pero alguien con fe y alguien con esperanza para su hija. Y ahí se le pone una centralidad a la hija de tal manera que el Señor la sana y le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Ahí está la respuesta. Su hija necesita pan del reino, piensa ella, y quiere que forme parte de la familia, de los hijos, no de los perrillos. No discute el problema teórico. Sabe que las niñas necesitadas todas son hermanas y la salud de su hija enferma importa más que los dogmas y la religión judía o cristiana. Importa que se le atienda y por eso está ahí y argumenta y tiene fe y tiene su sufrimiento, pero tiene esperanza. Y el Señor sana, le da importancia. Si no le diera importancia, la dejaría, pero la sana. La sana, y esta es una enseñanza para los judíos, para que puedan cambiar su forma de ver incluso a los paganos y sobre todo a los niños. A los niños no tienen que hacer nada. Algunos dicen, no, pues es que los niños primero tienen que convertirse, que no son cristianos y que son niños. Y es que tienen que hacer esto y aquello y entonces ya pueden llegar a ser. No, son niños. Los judíos también decían eso, no es que primero que se bautice. O algunos dicen, no, es que primero que haga esto, que cumpla con ciertas cosas. Algunos le daban cierta importancia a los niños cuando ya podían participar de las responsabilidades de la ley y cumplían su bar mitzvah. Y entonces ya son importantes, pero antes de eso no son nada. Y aquí el Señor dice, no, cumplan o no cumplan, estén como estén, son niños y son bienvenidos. Son importantes. Pero tienen que transformarse a los papás primero y a la comunidad del reino, es decir, a la iglesia en nuestro caso. Hay otra escena. Ahora la escena es la de un padre. La fe del padre cura al hijo en Marcos capítulo 9, 14. Fíjense, voy a leer un poquito para que vean cómo está esta escena. El Señor Jesucristo ha estado en el monte de la transfiguración. Allá en el monte, Él está en la transfiguración con sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Pero acá abajo están los otros 9 discípulos con un padre que no puede sanar a su hijo y los discípulos están discutiendo con los escribas y fariseos. Allá arriba está Dios diciendo, este es mi hijo amado. Y acá abajo del monte está un padre diciendo, este es mi hijo amado, pero nadie lo puede sanar. ¿Qué le hacemos, verdad? Parece ser que nadie lo trata como hijo amado, ¿verdad? Porque tiene un problema muy grave. Voy a leer un poquito para que estemos en contexto. Ustedes lo pueden leer, todas esas historias ya detenidamente en el Evangelio de Marcos. Esta es nuestra tercera sanidad. Hablamos de la hija de Jairo, hablamos de la hija de la mujer sirofenicia y ahora estamos con este padre con su hijo. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo,
que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí está. Un niño con un demonio mudo. Esta es la escena de una familia. Arriba está Jesús, a quien Dios Padre confiesa y alienta llamándole su hijo amado, su auténtica familia. Abajo está un niño enfermo a quien el Padre no puede curar, diciendo que lo ama. En escena hallamos una familia rota, que es ejemplo de una sociedad impotente, consumiéndose en disputas estériles. No lo pueden sanar, ¿y qué es lo que hacen? Se ponen a discutir entre ellos, los discípulos y los escribas, porque para eso sí somos buenos, para discutir, para cosas teóricas, pero no para las verdaderas soluciones, solamente cosas teóricas que no solucionan nada. Esta es una escena de impotencia. Al igual que las dos anteriores, necesitan la ayuda de Jesús para convertirse en verdaderos padres. El demonio mudo y violento es signo de una humanidad enloquecida por falta de padre. Solo Jesús, que desciende del monte de la transfiguración como hijo querido, puede curar al niño. Tiene un espíritu que no le permite comunicarse. Está encerrado en su vacío, sin acceso a la comunicación familiar. No puede o no quiere hablar, de manera que vive en aislamiento. Y esto es similar a lo que ocurre con muchos jóvenes y niños hoy en día, que ante una familia disfuncional lo único que tienen es encerrarse, cerrarse a la comunicación y vivir en aislamiento. No puede, no quiere hablar, malvive en un mundo sin diálogo. Parece ser como si no hubiera comunicación con sus padres y los padres no pueden comunicarse con ellos y están ahí deteriorándose cada vez más. Sufre, se agita en un espacio y tiempo pervertido donde no hay palabras que puedan vincularlo con el Padre ni con los otros seres humanos. Y cada vez que le agarra, dice, el espíritu lo arrastra de manera que echa espumarajos por la boca, se golpea los dientes y se seca. No ha escuchado este hijo, no ha escuchado a nadie que le diga, este es mi hijo amado y yo te quiero. Está cerrado y esa espumarajo y ese crujir los dientes es como de tensión, de violencia, de impotencia. El espíritu muchas veces lo arroja al fuego y al agua para perderlo. La enfermedad del hijo brota de un conflicto de familia. Se opone al padre callándose, aislándose, está enfermo del alma. Jesús comienza primero pidiéndole al padre que verbalice qué pasa y ya él se desahoga. Pero al desahogarse también el padre va siendo conducido por Jesús hacia la fe. Lo conduce hacia allá y le dice, al que cree todo le es posible, porque dice, maestro, si puedes, sánalo. ¿Crees? Todo es posible. Y él dice, creo, ayuda en mi incredulidad. Ayuda en mi incredulidad, dice el padre. Entonces la va llevando por un camino de fe. Primero el padre necesita creer, el padre necesita ser transformado para que ese hijo, una vez sanado, pueda llegar a una familia donde el padre tiene fe y donde pueda desarrollarse, si no va a volver a ocurrir lo mismo. Entonces, no es solamente sanar al hijo, porque estos hijos, tanto las hijas pasadas, viven bajo la estructura familiar y la familia tiene que ser transformada desde los padres. Por eso este padre tiene que ser conducido primero a la fe antes que sanar a su hijo. Jesús bien podía haber llegado con el hijo y sanarlo y listo, pero no era suficiente. Necesitaba ser, digámoslo así, sanado su padre. Su padre que no tenía nada, pero que a la vez estaba enfermo del alma y le faltaba fe. Y necesitaba ser conducido hacia la fe. Entonces, la falta de fe hace que los hombres se enfermen, rompiendo los lazos familiares,
No creen, por eso se oponen los unos a los otros, y Jesús manifiesta la esencia de la familia centrada en la fe. Es importantísimo para el desarrollo de nuestros hijos, padres de fe. Ahora, después de estos 3 milagros, el Señor va a dar algunas palabras en el mismo Evangelio de Marcos acerca de los niños. Hay 2 relatos que resaltan la importancia de los niños, y aquí tenemos la ambivalencia del entorno judío. Los niños son signo de Dios, pero solo alcanzan autoridad cuando se cumple la ley y las normas sacramentales. Los niños se vuelven valiosos cuando alcanzan la edad para celebrar la liturgia, y entonces pueden participar de la liturgia de los adultos y de los puros. Y las niñas importan solo por su maternidad. Por eso la hija de Jairo había entrado en esa etapa. Después de los 12 años ya podían casarse. Entonces había entrado en esa etapa. Así que valoraban más la identidad judía que a los niños. La novedad de Jesús, en contra de la visión anterior, es que él presenta a los niños como destinatarios del reino, y no importan solo los limpios o los de gloriosa genealogía, ni los ya crecidos, sino todos. Todos los niños importan sin diferencia de sexo, posición o familia. Frente a un mundo donde los hombres se valoran por su saber, como los griegos, o por su hacer, como los judíos, Jesús valora a los niños simplemente porque son necesitados y son capaces de amar. Simplemente así, porque son niños, necesitados, entregados al cuidado de los adultos y con una capacidad grande de amar. Así que ahí les da su lugar. Y vamos a ver, por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículos 33 al 37, la primera de las ocasiones en que va a hablar aquí sobre los niños. Y dice: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Ahí está el Señor Jesucristo dando su advertencia de que él va a morir. Ellos automáticamente están pensando en el poder. Quizás ellos están pensando que con estas advertencias, el grupo de Jesús, el reino, los seguidores de Jesús, no es un lugar para niños. Va a haber tanta agresión, va a ser maltratado y va a ser muerto, crucificado, y no parece ser un lugar apropiado para niños. Entonces ellos piensan naturalmente que esto requiere de hombres, requiere de gente arriesgada que tome su cruz y le siga. Ellos son precavidos, responsables, realistas. Lógicamente saben que todo proyecto necesita un liderazgo, una autoridad que pueda aunar esfuerzos y vencer resistencias. Y entonces ellos empiezan, después de que Jesús hace su anuncio, empiezan a discutir entre ellos quién será el mayor, quién va a organizar todo, si el Señor va a morir, quién se va a quedar a cargo, y empiezan a discutir entre ellos de quién sería el líder. Pues bien, Jesús viene y destruye esos sueños de autoridad mundana, y se presenta así con el realismo que implica seguirlo en el camino del reino. Y empieza en el 9:35 de Marcos. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Así que ahí están. Ellos están queriendo ser el mayor, y Jesús va a poner las cosas de cabeza. Dice: entre ustedes no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero tiene que ser el siervo de todos, tiene que ser el último. Y entonces aquí quiere invertir el Señor cómo va a ser el reino.
ponerlos de cabeza. Y entonces va a poner en medio de ellos a un niño. Este es un gesto simbólico. Pone a un niño en el centro del grupo y lo abraza. Jesús realiza con eso un signo doble. Número uno, de autoridad. De autoridad porque coloca al niño en el centro y es precisamente que los discípulos discutían sobre ese centro. ¿Quién va a estar en el centro? Y se encontraron con que el centro ya está ocupado porque hay un niño puesto por Jesús. Y no solamente está puesto ahí, sino que lo pone de pie. Normalmente ellos se sentaban alrededor, en círculo, todos sentados, y el que estaba de pie era el maestro que enseñaba. Y aquí el Señor los sienta todos en círculo y en medio pone al niño de pie. No solamente es el centro, sino que también al estar de pie, esa autoridad, su cabeza queda por encima de todos los que están sentados. Es un gesto de autoridad. Claro que eso es como que ilógico en nuestro mundo de adultos. También es un gesto de amor porque lo abraza. No solamente toma al niño para ponerlo en el centro, sino que lo abraza en un gesto de cercanía, de cariño. Los discípulos buscan poder, conspiran, están hablando a las espaldas de Jesús. Jesús descubre y vence esa conspiración ofreciendo amor a un niño. Simplemente lo abraza. Y notemos esas acciones que va a hacer el Señor Jesucristo con los niños de aquí en adelante. Son gestos representativos. Eso de abrazar, de bendecir, de imponer las manos, es importante porque normalmente estas eran funciones que en aquella cultura eran puestas para las mujeres, no para los varones. Va en contra de la autoridad del hombre. Entonces aquí es Jesús el que está poniendo el ejemplo de cómo debe ser un padre, contrario al modelo mundano, ¿sí? Oponiéndose totalmente. Incluso en la iglesia a veces puede ser así. ¿Quién cuida a los niños? Pues dile a alguna de las mujeres o a alguna de las señoritas, ¿sí? Los hombres importantes no van a andar allá cuidando a los niños. ¿Y quién los va a cuidar? Y no se ponen en el centro a los niños. ¿Sabes qué? Ponlos por allá en un rincón donde pues no estorben, donde no se escuchen, donde no hagan movimientos extraños que nos perturben en los asuntos de adultos. Y no es así. Vamos a verlo más adelante cómo va a suceder esto con gestos simbólicos y las enseñanzas que da exclusivas y conclusivas el Señor Jesucristo. Quien reciba a uno de estos niños, el mundo exterior era un mundo de grandes, un lugar donde los niños sufrían las consecuencias de la lucha de poder de los grandes, de forma que al final ellos podían quedarse incluso sin casa. Contra esa situación, Jesús habla de recibir a uno de estos niños, de acogerlos en la familia de la iglesia. La esencia de la iglesia consiste en abrir espacios de vida y crecimiento, de afecto y maduración para los más necesitados y de un modo especial para los niños. Abrir espacios para los niños es necesario y por eso dice el que reciba. Antes había dicho que a los misioneros había que recibirlos y el que reciba a uno de esos misioneros a mí me recibe. Ahora está diciendo de los niños, el que recibe a uno de estos niños. ¿Sí? Habla de incluirlos y garantizarles un espacio donde ellos puedan crecer y madurar, desarrollar la vida. La iglesia debe ser una comunidad para niños. El problema no está en saber quién domina, controla o organiza el poder sacral, magisterial o ministerial, sino quién recibe a los niños. La iglesia viene a presentarse como un ámbito materno, donde los niños se encuentran acogida, siendo honrados, respetados y queridos, no maltratados, no abusados. La comunidad no es un grupo de sabios ancianos,
de sociedades de poderosos o influyentes. No son asociación de burócratas sacrales. No son funcionarios que van escalando paso a paso los peldaños de su gran pirámide de espiritualidad, poderes, competencias. Conforme a este pasaje, la iglesia es un hogar para los niños. Ese es el tema de hoy. La iglesia, un hogar para los niños. ¿Sí? Ya los grandes y poderosos, esos saben cómo defenderse por allá afuera, y de eso hay mucho de competencia allá afuera, como para convertir la iglesia también en un lugar así. Ahora también se menciona aquí la autoridad de los niños. Los niños no tienen importancia por ser judíos ni por ser cristianos, simplemente porque son pequeños y dependen de la acogida de otros. La forma en que Jesús abraza al niño rompe los modelos de los varones mediterráneos y judíos. El varón normalmente está educado para el sexo, el honor, la autoridad, el trabajo, las cosas importantes. Pero aquí aparece el Mesías como un Mesías de ternura que abraza a un niño en medio del grupo. Y no solamente lo abraza y lo pone en medio, sino que dice, esta es la esencia de mi reino. Este es un gesto que es signo de identidad de ser un discípulo del reino. Si eres discípulo del reino, te van a poder identificar por esto. Prácticamente es lo que está diciendo. El mismo niño necesitado es autoridad. Desaparecen los modelos de dominio. Quienes acogen al niño están en el centro de la casa, están en el espacio donde se abraza al niño. Esa es la comunidad cristiana. El que no lo recibe, ahí no es comunidad cristiana. Esa es una forma de identificar fácilmente a una comunidad cristiana, a una iglesia. Los apóstoles habían salido como misioneros, y ahora parece que Jesús los está poniendo como guardadores de familia, como cuidadores de niños. Y en eso está su misión. Puedes formar aquí un lugar habitable para niños, entonces es habitable para cualquier otra persona, adulto y demás, para viudas y para mayores, para casados y solteros. Si ahí puede desarrollarse la vida de un niño, entonces todo lo demás está cubierto. ¿Sí? Ahora, en Marcos capítulo 10, vamos a ver la importancia de los niños que traen a Jesús. Voy a leer ahí en Marcos capítulo 10, versículos 13 en delante. Creo que me equivoqué, estoy en Mateo. Aquí Marcos 10. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Bien, aquí tenemos la importancia de los niños. Traen a los niños para que los toquen. Los discípulos quieren impedirlo. Les parece una tarea poco digna, propia de mujeres, y siempre la iglesia corre ese riesgo de pensar que los grupos de niños son solamente para las mujeres, ¿verdad? Y como si el grupo de personas importantes, sin corazón ni tiempo para los menores, debe dedicarse para otras cosas. Y el Señor cambia todo esto. Dejad a los niños que vengan a mí. Jesús reivindica el valor primario de los niños. Y no solamente eso, sino que dice que son signo del reino. Es una tarea valiosísima. No hay tarea más valiosa que acogerlos, tocarlos y bendecirlos. Detiene todo lo que está haciendo y dice, esto es lo que vamos a hacer ahora. Los niños no son solamente el objeto del cuidado de los padres, sino de la comunidad eclesiástica entera, de toda la iglesia. Así que tenemos en este pasaje dos cosas, dos lecturas ahí. Uno, ser como niño, y otro, recibir a los niños.
No solamente hay que recibir a los niños, sino que también uno tiene que ser como niño para estar en el reino de Dios. Entonces, está hablando de niños y está hablando de adultos que deben de ser como niños. Ahí está la centralidad. Y no está hablando de niños que deben de ser como adultos, sino de adultos que deben de ser como niños. Y reflexionemos un poco en eso, meditemos en lo que está diciendo. Jesús, el Mesías de los niños, ofrece aquí 3 signos. Los abraza, los bendice y les impone las manos. Primero Jesús los abraza, así como en el pasaje anterior del capítulo 9, aquí en el 10 también abraza a los niños en un gesto de cariño. Este primer nivel pone aquí a Jesús regalando a los niños la alegría de su vida, recibiéndolos con ternura y gozo y lo que ellos mismos transmiten hacia Jesús de ternura y gozo. No solamente los abraza, sino que también los bendice, deseándoles y ofreciéndoles un futuro de vida. Los bendice, es decir, no los abandona en su pequeñez. Crea un mundo donde la vida de los niños merezca la pena. Eso es bendecir. Les asegura el futuro, que no se van a perder. Y les impone las manos. Este gesto final es como transmitir poder. Les impone las manos como transmitir poder sanador para su vida, para que tengan una vida sana. Y también es una especie de consagración mesiánica, transmitiendo el poder para vivir ahora en el reino. Está haciendo algo formidable con estos niños. Los abraza, los bendice y les impone las manos. Y va a decir más adelante también que el gran pecado es escandalizar a los niños, hacer que uno de estos niños se pierda. Dice, mejor le sería a tal persona atarse al cuello una piedra y arrojarse a lo profundo del río, ¿verdad? Está haciendo algo gravísimo. Así que nosotros tenemos que reflexionar hacia el interior número 1 de nuestras familias. ¿Cómo tratamos a los niños y qué lugar están teniendo? Primero tenemos que ser transformados nosotros para que los niños puedan tener un lugar donde desarrollar su vida y madurar. No es que cambien ellos, sino nosotros primero. ¿Cómo los estamos tratando? ¿De qué manera está el gesto de Jesús influyendo en nosotros como para también nosotros abrazarlos, bendecirlos e imponerles las manos? No esta moda que está ahora de convertir a los hijos en memes o convertirlos en cosas graciosas de las cuales burlarnos y hacer pues divertir a otros adultos, sino cómo hacer para que ellos desarrollen su vida en todo sentido, en un ambiente donde puedan ser abrazados, bendecidos y con imposición de manos, donde primeramente los padres tengan fe. Y en segundo lugar, tenemos que reflexionar sobre la iglesia, en cómo la iglesia también tiene que ser un lugar similar y no solamente dejar la responsabilidad en los padres, sino también saber que somos una comunidad creadora de familia, protectora de familia, protectora de niños. A menudo hemos creado una iglesia de mayores y mientras los niños se hayan sometidos o bajo el dominio de los adultos en silencio, todo está bien. Pero los niños deben ser cuidados en familia y deben de ser cuidados en la comunidad de la iglesia. Y hay de aquel que escandalice a uno de estos pequeños, dice el Señor. Hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, porque el Padre mira por ellos. Vamos a concluir aquí el estudio del día de hoy sobre un hogar para los niños. Y en la próxima semana, si Dios lo permite, continuamos en el Nuevo Testamento, todavía en los Evangelios. Podemos repasar los pasajes en la Escritura, principalmente del Evangelio de Marcos, pero también de Mateo, esos pasajes que hablan de Jesús dando una perspectiva diferente sobre los niños y nuestra responsabilidad para con ellos como iglesia.
Voy a detener aquí la conclusión, la grabación, y que el Señor les bendiga. Gracias por seguirnos. Vamos a seguir ya en privado sobre la serie de preguntas o comentarios. Gracias.